Bueno, buenos días para todos, chicos. Vamos a continuar entonces con la clase del sistema nervioso. Habíamos quedado y retomando un poco en lo que son los medicamentos antidepresivos. También habíamos hablado de los antipsicóticos y todo lo que estos neurotransmisores y receptores son tan importantes para poder entender esta farmacología. Vuelvo y les repito lo importante que es que retomen toda la información de receptores, dónde quedan ubicados, cuáles son del sistema simpático y parasimpático, para poder que puedan entender muchos conceptos importantes. Entonces, para continuar, vamos a hablar entonces ahorita de los medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, los medicamentos anticonvulsivantes, así como venimos hablando, son medicamentos que pueden o que actúan también en cada uno de estos receptores o en cada uno de estos procesos de la neurona pre y postsináptica. Entonces que una convulsión, recordemos que una convulsión puede darse por diferentes orígenes y que cada una de ellas se da también por una alteración importante o que vamos a encontrar una actividad eléctrica anormal que puede llevar a que el paciente presente diferentes alteraciones. La epilepsia es definida como un síndrome neurológico crónico que puede ser con crisis súbitas y transitorias de tipo motor, sensitivo, autónomo, pero también hay varias cosas importantes acá que debemos de retomar y es que esa actividad eléctrica normal se da por unos impulsos anormales que suceden allí a nivel del sistema nervioso. Entonces, al recordar cuáles son las diferentes causas, podemos ver que una convulsión puede ser genética debido, así como hemos venido hablando de todas las patologías neurológicas, de cómo ese proceso genético hace que se puedan presentar diferentes alteraciones e incluso estas genéticas es la principal causa de convulsiones a nivel de niños que podemos ver en muchas presentaciones. Traumáticas, muchos pacientes posterior a un politrauma craneoencefálico, un accidente de tránsito, moto, bicicleta, o también pacientes que sufren sus caídas en casa, en baño y que posterior a la caída pueden tener alguna lesión a nivel del sistema nervioso que hace que pueda presentarse una convulsión. A nivel maligno, tumores cancerígenos o incluso tumores benignos que hace que estén haciendo compresiones sobre algún hemisferio o algún proceso importante allí cerebral que hace que el paciente tenga diferentes alteraciones en su sistema de conducción neuronal. Farmacológico, vamos a ir viendo a medida que avanzamos en cada uno de los temas las principales reacciones adversas de los medicamentos y entre ellas se observan en muchos episodios de crisis convulsivas. A nivel metabólico, acá es importante aclarar o recordarles que así como tenemos un potencial de acción cardíaco, a nivel cerebral también estas células funcionan a través de diferentes canales iónicos, con entradas y salidas de sodio, potasio y calcio, lo que hace que cuando el paciente tenga alguna alteración metabólica o algún desequilibrio en estos electrolitos, puedan haber presencia de convulsiones. Y a nivel infeccioso, surgen por las diferentes células o diferentes compuestos del sistema de complemento que se activan cuando hay un proceso infeccioso y hacen que el paciente pueda presentar estas alteraciones. Entonces acá vemos la definición que afectan sistemas de neurotransmisores importantes, que también de receptores y canales iónicos y que también modifican el equilibrio entre factores excitatorios e inhibitorios en los circuitos neuronales. Entonces, ahorita vamos a ver que los medicamentos anticonvulsivantes, cada uno de ellos dentro de su mecanismo de acción, unos afectan sistemas de neurotransmisores, otros afectan receptores, otros pueden estar haciendo su mecanismo de acción sobre canales iónicos o modificar el equilibrio entre factores excitatorios e inhibitores de los circuitos neuronales. Les voy a proyectar un video donde vamos a observar el mecanismo de acción del GABA, que es uno de los principales afectados en los medicamentos anticonvulsivantes. Dejo de compartir para poder proyectarles el video.
Vamos entonces a observar este video donde nos van a explicar algo muy importante. ¿Cómo actúa la sustancia química receptora? Veamos el ejemplo del GABA, principal neurotransmisor cerebral inhibitorio. En la sinapsis, donde se libera ácido gamma, aminobutírico neurotransmisor, conocido como GABA, la unión de sus moléculas con los receptores provoca el ingreso de cloro a la neurona postsináptica, lo que inhibe la propagación del impulso nervioso, ya que la membrana de la neurona se hiperpolariza. Esta señal inhibitoria finaliza cuando el GABA se libera de su receptor y es recuperado por el botón de la neurona presináptica, donde es metabolizado o se vuelve a almacenar en vesículas. Los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas y el alcohol, también se pueden unir a los receptores del neurotransmisor, provocando la entrada de cloro con iguales efectos postsinápticos. Si ambos tipos de moléculas coinciden con la hendidura sináptica, se unirán simultáneamente a los receptores de GABA, lo que va a promover una mayor entrada de cloro a la neurona postsináptica, incrementando el efecto inhibitorio de este neurotransmisor. Entonces podemos observar cómo estos medicamentos actúan en el GABA. Entonces el GABA es ese principal neurotransmisor que hace que se puedan producir o que se den muchos procesos a nivel de los medicamentos anticonvulsivantes. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Los medicamentos anticonvulsivantes modifican la actividad de los canales iónicos, bien porque pueden incrementar la acción del GABA o porque pueden antagonizar el glutamato o también porque en forma directa pueden bloquear los canales de sodio o calcio. Entonces, como vemos acá en la imagen, y así como vimos en el video, vamos a ver cómo cada uno de estos medicamentos, al hacer todo este proceso en el GABA, van a hacer cada uno de sus mecanismos de acción. Entonces, pueden disminuir la actividad de mecanismos inhibitorios, principalmente de los receptores GABAérgicos. También pueden hacer una sobreactivación de los mecanismos excitatorios y también pueden activar la NMDA, que es la N-metildiaspartato de glutamato. Listo, pueden activar cualquiera de estos receptores. Entonces, para empezar hablando de los medicamentos, vamos a mirar varios grupos de ellos. El primero, incluso lo vamos a ver también mucho después, son los llamados que de pronto ustedes los han escuchado, que son las benzodiazepinas. Ellos, como el clonazepam, el diazepam, el lorazepam, el midazolam, y acá encontramos otro grupo dentro de ellos, el fenobarbital. Estos medicamentos aumentan la afinidad del GABA por el receptor GABAérgico. Entonces ya sabemos que cuando aumentan esa afinidad, hacen y atraen mejor el GABA y así pueden hacer todo su mecanismo de acción. También encontramos los inhibidores irreversibles de la GABA-transaminasa. Acá encontramos el ácido valproico, que es uno de los anticonvulsivantes más usados hoy en día y de pronto ustedes es los que más se van a encontrar por allí. El otro, tiagabina. La tiagabina es la inhibidora o hace inhibición de la recaptación del GABA. Entonces, como podemos observar, en estos tres grupos de medicamentos, todos tienen un efecto importante sobre el GABA. Unos pueden tener afinidad sobre ese receptor y otros pueden inhibir no solo el GABA, sino también enzimas como la transaminasa, que hace que al inhibirse irreversiblemente allí hagan su mecanismo de acción. Dentro de este grupo de medicamentos que vemos acá, son muy usados los primeros, sobre todo en en crisis convulsivas agudas, cuando el paciente nos llega a urgencia en un episodio agudo convulsivo, cuando un paciente está hospitalizado y hace un episodio importante de convulsión, se usa mucho el diazepam, el midazolam en cada uno de estos procesos. Estas benzodiazepinas las vamos a ver también después en la clase de sistema nervioso autónomo. El ácido valproico, como les dije anteriormente, también es uno de los anticonvulsivantes más usados. Acá vemos entonces en esta imagen cómo hacen cada uno de los mecanismos de acción. Miremos acá en el punto 6 las benzodiazepinas. Miremos cómo se unen acá el receptor para permitir que entre cloro y aquí así pueda hacer cada uno de sus efectos. Entonces recordemos que se une el receptor GABA para que pueda hacer todo su proceso.
Dentro de los anticonvulsivantes encontramos también diferentes que pueden actuar sobre los canales. Acá encontramos, por ejemplo, en el segundo cuadrito, los bloqueadores de los canales de sodio, las dos primeras que también de pronto son muy usadas y se las van a encontrar dentro de su práctica clínica, que es la fenitoína y la carbamazepina. También encontramos en este grupo el ácido valproico. Mire, porque les repito que el ácido valproico es uno de los medicamentos anticonvulsivantes más usados y más porque dentro de su mecanismo de acción, fuera de que actúa directamente allí en el receptor GABA, también bloquea los canales. Entonces, por eso es muy usado. Lo que pasa es que, como vamos a ver ahorita más adelante, el ácido valproico tiene unas reacciones adversas muy grandes de las cuales hay que estar muy pendiente. Acá encontramos el felbamato, que es el llamado Epamin, que es antagonista de los receptores de N-metildiaspartato y también de AMPA de glutamato. Menos usado, digamos que dentro de los grupos anticonvulsivantes, como les he venido repitiendo, fenitoína, ácido valproico son los más usados. Y acá dentro de este grupo también quiero resaltar a la carbamazepina. La carbamazepina bloquea los canales de sodio y es muy usada en las primeras fases de episodios de convulsiones. Como vamos a ver ahorita, también tiene unas reacciones adversas importantes, sobre todo a nivel de piel. El sulfato de magnesio lo tenemos acá, lo van a ver en el siguiente semestre, que es muy usado en los episodios de la paciente embarazada con eclampsia que puedan hacer procesos de convulsiones. Acá en el último grupo encontramos los bloqueadores de los canales de calcio y acá encontramos dos subtipos. Unos que bloquean los canales tipo T, que son usados en los pacientes que hacen el tipo de convulsión de crisis de ausencia. Y miren que acá encontramos también el ácido valproico. Y en el tipo 2 son anticonvulsivantes que bloquean los canales del voltaje terminal presináptica. Y acá encontramos el felbamato, la gabapentina y la pregabalina. De pronto la pregabalina la han escuchado que se usa mucho también en los dolores crónicos. Ahorita vamos a ver que dentro de sus mecanismos de acción, debido a que hace este proceso, recuerden que el calcio al entrar a la célula va a hacer una vasoconstricción o va a hacer que la célula pueda hacer este proceso. ¿Listo? Entonces, al bloquear los canales de calcio, pues van a evitar que el calcio entre, por eso va a provocar relajación en el proceso muscular y por eso se usa mucho en los dolores crónicos. Entonces, esos anticonvulsivantes, como vemos acá en esta imagen, podemos ver abiertos, o sea, los canales de sodio que puedan entrar a la célula fácilmente, pero ¿qué hace la carbamazepina? Otros anticonvulsivantes se paran acá para bloquear ese paso en los canales de sodio y así es como ellos hacen su efecto. Dentro de las reacciones adversas, quise resaltar acá lo que es la carbamazepina y el ácido valproico, porque son uno de los medicamentos que ustedes más se van a encontrar y que tienen dentro de ellas reacciones adversas importantes. La carbamazepina, por ejemplo, tiene reacciones adversas importantes en procesos de alergias y anafilaxias, como exantema cutáneo, fotosensibilidad. También produce un síndrome que se llama Stevens-Johnson. Este síndrome es importante que lo lean, que lo busquen, porque es un síndrome que tiene una incidencia muy grande, sobre todo en niños cuando se les da carbamazepina. Es una afectación en la piel donde van a encontrar que los pacientes hacen unas erupciones a nivel sistémico que pueden llevar a alteraciones muy grandes, incluso el paciente entra en un estado crítico. También cuando se usan tratamientos crónicos, la carbamazepina puede o este grupo de medicamentos puede tener diferentes alteraciones hormonales como en la ADH, pueden haber discrasias sanguíneas, bradicardia, arritmias, bloqueos auriculoventriculares. Recuerden que son medicamentos que actúan sobre los canales iónicos. Entonces, recordemos que estos canales iónicos llevan a que haya un potencial de acción cardíaco también adecuado. Entonces, si bloquean estos canales, pues también se pueden presentar diferentes alteraciones cardíacas y por eso dentro de uno de los cuidados de enfermería importantes que estos pacientes consumen carbamazepina, debemos de realizarle electrocardiograma y estar muy pendientes de su ritmo. El ácido valproico, como les dije también anteriormente, uno de los anticonvulsivantes muy usados, pero tiene también muchas reacciones adversas importantes, sobre todo las dos últimas, pancreatitis y hepatopatías. Tiene muchas reacciones en fallas hepáticas. También puede provocar anorexia, trastornos menstruales. Muchos tienen inhibiciones sobre la agregación plaquetaria y sobre este proceso que pueden llevar a trombocitopenia.
La fenitoína también la van a encontrar mucho intrahospitalariamente. Puede provocar trastornos del sistema nervioso, hiperglicemias, alteraciones importantes en los factores de coagulación, por lo que hay que hacerles a los pacientes controles de cuadro hemático y tiempos, porque también puede llevar a anemias importantes. La fenitoína es muy importante tener en cuenta cuando la vamos a administrar intravenosa, de que puede llevar también a arritmias cardíacas, a provocar hipotensión, puede llevar a que el paciente pueda una intensa depresión del sistema nervioso e incluso la fenitoína van a ver que debe de administrarse por una vía única intravenosa porque por su sustancia, su principio activo, empieza a cristalizar los equipos y puede llevar a que el paciente haga flebitis fácilmente. Entonces es un cuidado de enfermería en el cual debemos estar muy atentos. Bueno, esos eran los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes son grupos muy pequeños y tenemos muy pocos y que tienen actuación importante sobre el glutamato, sobre el GABA y sobre los canales iónicos. Continuando con esta clase, vamos a ver ahorita los estabilizantes del ánimo. La patología que vamos a ver a continuación, así como les empecé diciendo en la clase anterior del sistema nervioso, estas patologías a nivel mental o esas patologías psiquiátricas son patologías en las cuales hay que buscar un equilibrio importante para poder llevar a cabo cada uno de los procesos y que el paciente pueda estar estable en su sintomatología. Y esta es una de ellas. Cuando hablamos de los estabilizantes del ánimo, tenemos que hablar del trastorno bipolar. Recordemos que el trastorno bipolar es definido como una enfermedad maníaco-depresiva en la cual el paciente puede hacer episodios agudos irregulares y que son de muy difícil manejo. El paciente puede tener depresión, pero puede también tener manía, hipomanía o incluso puede tener la sintomatología mixta. ¿Cuándo iniciar y qué medicamentos iniciar? Esto es muy importante porque así como los anteriores medicamentos, el médico psiquiatra mira primero la eficacia que necesita con el medicamento. También tiene que mirar el tipo de trastorno por el cual el paciente está pasando y la toxicidad del medicamento. Entonces, estos medicamentos actúan o es importante que actúen estabilizando cada uno de los síntomas del paciente. Como vimos en esquizofrenia, son pacientes que mantienen bailando con cada uno de sus síntomas, tanto negativos como positivos. Entonces, ¿cómo se define? Es una enfermedad psiquiátrica que es caracterizada por fluctuaciones del estado de ánimo con episodios depresivos que se alternan con episodios de manía o hipomanía. Cuando hablamos de palabra fluctuación, es que sus síntomas pueden estar fluctuando todo el tiempo. Una vez pueden ser negativos y otra vez pueden ser positivos. Esta tablita nos muestra la clasificación del trastorno bipolar. Entre ellas, ahorita vamos a ver las tres más importantes, que es el episodio de hipomanía, de hipermanía o mixto. ¿Listo? También acá en esa tabla resaltan un trastorno bipolar que está relacionado mucho con las sustancias y medicamentos que de pronto también el paciente ha venido consumiendo por otras enfermedades o también pacientes que son adictos a muchas sustancias psicoactivas que hacen que pueda resultar en este tipo de enfermedades psiquiátricas. Entonces, en esta imagen podemos ver los tres tipos de trastorno bipolar más frecuentes. Entonces, vemos el trastorno bipolar 1. Acá podemos observar entonces una tablita donde nos muestra eutimia. Eutimia es como el episodio o el estado en el que deberíamos de tener a todos los pacientes. ¿De qué se trata el trastorno bipolar tipo 1? Se trata de que el paciente va a tener, mire que vemos la curva más alta, hacia los síntomas de manía. Listo, son pacientes más maníacos, pero tenemos muy poquito de síntomas de hipotimia, que son síntomas más negativos, más apasivos. Pero cuando vemos el bipolar tipo 2, mire que el bipolar tipo 2, su curva va hacia más hacia la depresión y lo de hipomanía es más corto. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre los dos. Y ciclotimia son pacientes que fluctúan mucho y mantienen más estables, pero un poquito más hacia la hipotimia y hacia la depresión, como vemos allí. Entonces tenemos los tres, vuelvo y les repito, bipolar tipo 1, bipolar tipo 2 y ciclotimia. El bipolar tipo 1 es un paciente que es más maníaco que depresivo, el tipo 2 es más depresivo que maníaco y el ciclotimia son pacientes que tienen un poquito de cada uno de los dos. Esta clasificación es importante tenerla en cuenta
para la administración de medicamentos y es cuando el médico psiquiatra hace la diferencia para saber qué medicamentos vamos a administrar en cada uno de ellos. Ya hasta ahora ustedes pueden estar observando y imaginándose que este tipo de pacientes no solo hay que darle el medicamento que vamos a ver a continuación, sino que hay que darle coadyuvantes, hay que darle otros medicamentos agonistas o otro tipo de medicamentos que los pueda mantener estables, como hemos visto, de pronto antipsicóticos, de pronto antidepresivos o incluso anticonvulsivantes, porque muchos de ellos también pueden tener este tipo de patologías. Entonces, la clasificación del DSM, que es un manual que sacó a nivel internacional, es uno de las asociaciones de salud mental, tiene la clasificación que les traigo acá en este mapita conceptual y acá tenemos los dos tipos más grandes, el tipo 1 y el tipo 2. Recordemos que el tipo 1 es el paciente que es más maníaco, que tiene muchos episodios de manía, listo, y el tipo 2 es pacientes que tienen más depresión que manía. Entonces, ¿de dónde vienen o de dónde viene que un paciente tenga trastorno afectivo bipolar? Así como entendimos en depresión, que es por un desorden y déficit de neurotransmisores, lo mismo pasa con los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar. En su fisiopatología se observa que existen tres conceptos importantes en los cuales se puede presentar la enfermedad. Por alteración en los neurotransmisores, como vemos en la tabla, por alteración endocrina o por alteración de segundos mensajeros. Recordemos que estos segundos mensajeros pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser canales iónicos. Entonces, como vemos en la tabla, los pacientes con trastorno afectivo bipolar pueden tener alteraciones en los neurotransmisores de la dopamina, de la serotonina, de la nora, del GABA y la acetilcolina. En el eje endocrino pueden haber alteraciones en los ejes hipotálamo hipoficiario, hipotálamo hipoficiario tiroides, adrenal y gonadal. Y dentro de los sistemas de segundos mensajeros están afectados o pues se puede presentar afectación en la enzima adenilato ciclasa, en la fosfolipasa C y también en los diferentes canales iónicos, sobre todo en el calcio. Entendiendo esta tablita, vamos a ver que los medicamentos actúan directamente sobre esas alteraciones neuroquímicas por las cuales se presenta la enfermedad. Entonces, el trastorno afectivo bipolar puede producir muchos cambios graves, muchos cambios de estado de ánimo, de energía, que puede llevar a que la persona presente tanto episodios de manía como depresión. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de manía, los pacientes experimentan irritables, fácilmente impredecibles, son pacientes impulsivos que pierden el juicio irreal sobre una situación actual, incluso tienen muchos episodios o intentos de suicidio. Y en la depresión tienen bajones que pueden ser severos, incluso a llevar a que la persona no quiera levantarse de la cama, que le cueste mantenerse despierta, son pacientes muy somnolientos, les cuesta tomar decisiones por sí solos y también tienen muchas situaciones de ideas suicidas. Entonces miremos esta sintomatología y vuelvo y les repito, al tener en cuenta esta sintomatología, recuerden lo que vimos en clase con los antidepresivos y antipsicóticos y se van a dar cuenta que este paciente debe tener un manejo farmacológico muy grande, no solo para su trastorno afectivo bipolar, sino también para la diferente sintomatología. Entonces, el trastorno afectivo bipolar se puede dar por varias cosas importantes, por factores genéticos, por factores psicológicos y también por factores psicosociales. Cuando miramos el factor genético, todas estas patologías psiquiátricas, si van a tener un gen o un antecedente familiar de un primer grado que haya tenido un trastorno afectivo, tiene mucho riesgo de desarrollar casi el 80% de este trastorno. Sobre todo el trastorno bipolar tipo 1, que es 7 veces más frecuente en los trastornos familiares, están involucrados muchos genes que pueden interactuar con diferentes factores ambientales. Aquí en los factores ambientales vemos los factores psicológicos que van de la mano. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener el gen y puede tener su antecedente. Y si fuera de eso, dentro de su desarrollo psicológico, el niño especialmente lo documentan que en los primeros 2 años de vida pueden tener diferentes alteraciones en su entorno familiar, hace que se pueda desencadenar la familiar, porque pueden predisponer a depresiones severas e incluso a presentar psicosis y a presentar manía.
Y dentro de los factores psicosociales, muchas de las crisis de estos pacientes son precipitadas por muchos procesos que suceden o que se desencadenan en cualquier entorno. Generalmente que los pacientes pasen por procesos negativos y desagradables dentro de su familia, dentro de su entorno, una discusión, una pelea familiar, una separación o cualquier proceso de duelo, todos esos factores precipitantes van a llevar a que el paciente pueda presentar cada una de sus patologías y los factores bioquímicos y neuroendocrinos. Entonces, el TAC se da por un aumento en la transmisión dopaminérgica con niveles elevados de su metabolito, el ácido homovalínico que sucede en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay un aumento dopaminérgico o un desorden en este neurotransmisor, el paciente puede llevar a tener alteraciones de manía, también alteraciones GABAérgicas. Al aumento del GABA hace que el paciente también pueda tener impulsos, pueda tener sintomatología de querer salir corriendo, de querer hacerse daño, de impulsividad. También puede haber aumento en la respuesta de la hormona de la tiroides TSH a la estimulación de la hormona de la tirotropina. Por eso es que, como les dije en 3 diapositivas antes, los ejes neuroendocrinos también están afectados en la aparición de la enfermedad. Las fases maníacas están precedidas incluso por aumento de la hormona adenocorticotropa, que hace que el paciente pueda tener esta sintomatología. También se pueden producir diferentes mecanismos en los mecanismos de transducción y transcripción de las neuronas que hacen que el paciente lleve a que se pueda presentar este tipo de sintomatología. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver el principal medicamento usado en esta patología, que es el llamado litio. El mecanismo de acción del litio es que inhibe la fosfolipasa C, inhibe la inositol polifosfatasa y la inositol monofosfatasa. Recuerden que estas son enzimas, listo, que al inhibirse liberan e inhiben la proteinquinasa C. Al hacer esto, fosforilan sustancias que actúan en una regulación genética. Entonces, bloquean el glucógeno, lo que modifica la activación de los genes, afectando la expresión de enzimas importantes para la generación de segundos mensajeros que intervienen en la sinapsis. Entonces aquí vamos a ver conceptos que de pronto se les enredan un poquito, pero vuelvo y les repito, lo único que hace es inhibir unas enzimas y al inhibir esas enzimas se bloquean unos segundos mensajeros que intervienen en la sinapsis. Entonces recordemos que la sinapsis o lo que vimos anteriormente, el proceso de trastorno afectivo bipolar se da porque hay un aumento dopaminérgico, GABAérgico. Entonces, al bloquear esos segundos mensajeros, pues no va a haber una buena sinapsis en estos neurotransmisores y así es como va a disminuir la sintomatología de los pacientes, como vemos acá. Entonces, el litio posiblemente se une acá para evitar que entre calcio allí y así bloquea todo el proceso de la sinapsis, de la buena conexión neuronal y así baja el proceso de todos estos neurotransmisores. Entonces, el posible sitio de acción de litio en el conjunto de reacciones activas, que lo que hace la interacción de neurotransmisores para su receptor a través de unos segundos mensajeros, y así es como él hace ese bloqueo y hace que se bloquee la sinapsis. Acá lo vemos, listo, el posible mecanismo de litio, entonces el litio se hace acá y así bloquea que se unan los segundos mensajeros, que serían el proceso verde, moradito, perdón, bloqueando, listo, que puedan haber esos segundos mensajeros y así bloquea todo el proceso de sinapsis. Eso es lo que hace el litio. Bueno, pero entonces también estos pacientes no solo deben de consumir litio. Estos pacientes, como vemos en la diapositiva, y les he venido mencionando, son pacientes que deben de tener dentro de su tratamiento antipsicóticos, anticonvulsivantes y también antidepresivos, buscando un agonismo entre ellos, buscando un tratamiento coadyuvante, porque ellos van a modular también esa excitación neuronal por medio de esos canales y cambios iónicos. El litio lo que hace es atravesar la membrana y como tiene un bajo gradiente de distribución, no produce ese potencial de acción para que hace que haya esa sinapsis y también modifica la liberación de la noradrenalina y la serotonina, la activación genómica y la activación de moléculas que intervienen en esas señales interneuronales, lo que hace que al no haber ese proceso, pues pueda bajar
toda la sintomatología del paciente, fuera del manejo antipsicótico, fuera del manejo antidepresivo y por qué anticonvulsivantes, porque estos pacientes también cuando tienen un desequilibrio importante en sus canales iónicos pueden haber presencia de convulsiones. Acá vemos una tablita de pronto cómo se puede manejar o un ejemplo de cómo se maneja un paciente con un episodio alto de trastorno afectivo bipolar. Entonces vemos que dentro de su manejo tiene el litio, el valproato como anticonvulsivante, carbamazepina y la motrigina también la tiene dentro de este manejo. Vemos como cada uno de ellos tiene sus efectos secundarios y vemos algo muy importante que vamos a ver a continuación y es el nivel sérico deseado. ¿Por qué el nivel sérico? Lo vemos en el litio. Porque los pacientes que consumen litio hay que hacerle un control sanguíneo de los niveles de litio en sangre. Acá vemos que el normal, o el que se requiere, que ya lo vamos igual a ver a continuación, sería entre 0,6 y 1 miliequivalente, pero que también el paciente, cuando se encuentra en mantenimiento o cuando se está consumiendo litio, la idea es que esté dentro de su valor normal y tenga una dosis de mantenimiento más baja, buscando que no haya una toxicidad, porque la toxicidad del litio puede llevar a que el paciente nos haga letargia, fatiga, debilidad muscular, que incluso haga convulsiones. También son pacientes que pueden hacer arritmias fácilmente, diferentes reacciones como dermatitis, esclerosis glomerular a nivel renal, fibrosis intersticial. Entonces, las concentraciones séricas, como les dije también anteriormente, la idea es que esté hasta 1, máximo 1,3, pero cuando el paciente ya tiene un litio por encima de 1,2, es un paciente que va a empezar a presentar diferentes manifestaciones clínicas por la toxicidad a la cual lleva. Eso es lo que hace que muchos pacientes que consumen litio también presenten otras reacciones adversas por no tener un muy buen control sérico de él. Bueno, ahora vamos a mirar otro grupo de medicamentos dentro de este sistema nervioso central que son los antiparkinsonianos. Los antiparkinsonianos son los medicamentos que vamos a ver que también actúan dentro de este proceso de sinapsis para los pacientes que presentan esta patología. Entonces, ¿cómo se define el Parkinson? El Parkinson se da porque hay una destrucción progresiva y altamente selectiva de las neuronas dopaminérgicas en la vía nigroestriada. Recuerden esta vía nigroestriada que la vimos en la clase anterior, que les mostré la imagen del cerebro de cómo lleva cada uno de ellos los diferentes receptores dopaminérgicos y qué es lo que sucede cuando esta vía nigroestriada está activada. Entonces, en un paciente con Parkinson, lo que hay es una destrucción progresiva de estas neuronas en la vía nigroestriada que hace que disminuya el proceso de dopamina. La muerte selectiva de este grupo de neuronas lleva a pensar que hayan características biológicas particulares y los mecanismos encargados de controlar el estrés oxidativo funcionen en forma deficiente. Entonces, el paciente con Parkinson, fisiopatológicamente, eso es lo que sucede. ¿Listo? Tenemos una disminución de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, en esta imagen podemos ver el deterioro progresivo de un paciente con Parkinson. Todos sabemos que el paciente con Parkinson, la principal sintomatología son los movimientos a nivel de extremidades. Pero, ¿qué sucede en un paciente con Parkinson? En un paciente con Parkinson vemos que primero también presentan una dificultad para ajustar la posición corporal, que son síntomas motrices, temblor en reposo, temblor muy minutivo a nivel de extremidades superiores, rigidez articular, que hace que el paciente empiece a tener un empastamiento de sus extremidades y lo hace que tenga esa inestabilidad postural. Pero también no solo el paciente presenta estos síntomas motrices, también puede presentar síntomas no motrices como trastornos en el sueño, como disminución en la capacidad olfativa, listo, y también trastornos circulatorios y pues toda esta sintomatología hace que el paciente pueda tener un proceso de depresión. ¿Qué es lo que sucede a nivel del sistema nervioso central cuando el paciente presenta Parkinson? Como les dije anteriormente, y si nos vamos acá donde dice desbalance químico, el paciente presenta alteraciones importantes a nivel de la dopamina, ¿listo? Pero no solo a nivel de la dopamina. También otro neurotransmisor muy afectado es el nivel de la acetilcolina.
el paciente estos dos neurotransmisores. Tanto la acetilcolina como la dopamina son neurotransmisores que se ven afectados en ellos. ¿Listo? Acá vemos, por ejemplo, una neurona normal, cómo hace su proceso de los neurotransmisores para poder que pase de la pre a la possinapsis, pero en una neurona de un paciente con Parkinson, mire lo que sucede con la dopamina y la acetilcolina. Están completamente disminuidos y eso es lo principal que hace que el paciente no tenga una buena sinapsis y tenga trastornos en el movimiento. También a nivel del sistema podemos observar que se ve afectado el acueducto mesencefálico, el núcleo rojo y la sustancia negra. Recordemos que la sustancia negra contiene neuronas productoras del neurotransmisor de dopamina, entonces va a estar completamente afectada. El núcleo rojo integra la información del cerebro y el cerebelo que hace que se presente el control de movimientos involuntarios y el acueducto mesencefálico localiza en la parte media del cerebro y lleva que se conduzca el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta imagen para poder entender la fisiopatología de la enfermedad y cómo es que van a actuar los siguientes medicamentos. Entonces, dos conceptos importantes de por qué se produce el Parkinson. Primero, por una injuria excitotóxica. Listo, recordemos que injuria es como una falla, como un daño, que es lo que sucede excitatoriamente en estos neurotransmisores excitatorios y es el exceso de la actividad de glutamato que hace que se desate una avalancha de ingreso de calcio al interior de la neurona y active procesos potencialmente mortales. Anteriormente veíamos cómo los anticonvulsivantes bloqueaban que no entraba calcio. Lo que hacen estos en el Parkinson es que entra mucho calcio también a la célula, que hace que haya una contracción en el músculo y haga que se presenten movimientos importantes. Y el otro concepto es el estrés oxidativo. En las neuronas dopaminérgicas del cuerpo estriado hay muerte, hay daño de estas neuronas, hay escasez de dopamina y recordemos que la dopamina es oxidada por la MAO, que la vimos en una neurona presináptica en la clase anterior, y se forman radicales libres de oxígeno. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a entender entonces cómo se actúan cada uno de estos medicamentos. Acá, simplemente para explicarles lo que vimos anteriormente de cómo se da el estrés oxidativo, ¿listo? A partir de esos procesos de dopamina y cómo se da todo el proceso fisiopatológico para poder que el paciente pueda presentar la sintomatología. Entonces, los síntomas motores del paciente con Parkinson son causados por el desequilibrio en estos neurotransmisores. Esta sintomatología se da por un déficit de dopamina en el cuerpo estriado de las neuronas, por la sobreactivación de vías glutaminérgicas y por la excitación del sistema colinérgico interneuronal del cuerpo estriado. Entonces, esos síntomas motores y lo que vamos a ver a continuación y ya lo que les he venido explicando, ustedes ya se imaginarán dónde es que actúan cada uno de estos medicamentos. Entonces, vamos a ver que el medicamento más usado se llama levodopa cardidopa. Levodopa cardidopa, mire lo que hace, es precursor sintético de la dopamina, o sea, aumentan los niveles de la dopamina. Es un inhibidor de la enzima dopa de carboxilasa para poder que entre la dopamina y se mantenga allí. Aumentan los niveles de dopamina al impedir su degradación. Levodopa cardidopa es el medicamento más usado en Parkinson y lo vamos a ver en sistema nervioso autónomo que también tiene un efecto importante, listo, sobre la presión arterial. Los otros medicamentos son los agonistas de la dopamina. Recuerden que si son agonistas, o sea, aumentan la dopamina. Acá encontramos dos subtipos. Los agonistas solo del receptor dopaminérgico 2 y los agonistas de dopaminérgicos 1 y 2. Dentro de los unos encontramos la bromocriptina y dentro de los dos encontramos la cabergolina. Estos medicamentos tienen una efectividad menor que levodopa cardidopa, sobre todo en la rigidez y en la bradicinesia, pero presentan una vida más larga de ella. Además, cuando se usa, cuando vamos a ver que de pronto este tipo de pacientes también son hipertensos, son pacientes que hay que hacerle otro manejo farmacológico a otras patologías, pero el principal medicamento antiparkinsoniano es el levodopa cardidopa. Bueno, dentro de sus reacciones adversas, la bromocriptina, por ejemplo, puede producir náuseas, vómitos, cefalea.
También pueden haber presencias de fatiga, somnolencias, epigastralgia, congestiones nasales, el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno donde el paciente hace hipoperfusión de las vías distales. Pueden haber confusiones, delirios, alucinaciones. Con la cabergolina se han reportado casos de valvulopatía cardíaca, también discinesias, infiltrados pulmonares, engrosamiento pulmonar. Con levodopa cardidopa, fuera de toda esa sintomatología, hay que estar muy pendiente del proceso de la presión arterial porque ellos tienen un efecto importante en la presión. Acá en esta imagen es para que miremos más gráficamente cómo es que hace el mecanismo de acción del levodopa cardidopa. Entonces, el levodopa se une acá, listo, para poder que sea un agonista importante y se libere dopamina, listo. Y los agonistas dopaminérgicos igual, los agonistas lo que hacen es unirse acá al receptor para atraer más dopamina. Dentro de estos grupos antiparkinsonianos también tenemos estos que son los que impiden el metabolismo de la dopamina. Acá encontramos también dos, unos que son inhibidores de la MAO, que es la selegilina y la rosagilina, y otros que son inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es la COM, y acá encontramos la indacapona. Todos estos medicamentos, miren que yo siempre les resalto los que más se pueden encontrar. Estos antiparkinsonianos, todos se los van a encontrar. El que más se usa es levodopa cardidopa, pero últimamente se ha visualizado cómo a los pacientes les han venido formulando estos de metabolismo de la dopamina porque tienen menos reacciones adversas. La única reacción adversa muy importante con ellos es que hay que hacerles perfil hepático constante porque pueden aumentar la ALA, pueden provocar discinesias y todos los efectos que puedan haber ante los movimientos, ¿listo? Y como les decía, como pueden tener posible elevación de enzimas hepáticas, hay que hacerle control de perfil hepático al paciente. La selegirina y rosagilina también son muy usados como neuroprotectores, ¿listo? Los neuroprotectores es que pueden ayudar a que hayan factores antiestrés y antiapoptosis de las células. También se recomienda que los pacientes que estén tomando este tipo de medicamentos no consuman medicamentos ricos en tiramina como los quesos, porque la tiramina puede aumentar el riesgo de crisis hipertensiva. Dentro de los inhibidores de la COM, también es importante tener en cuenta que pueden bloquear la ruta de la degradación de levodopa, o sea que pueden interaccionar con la levodopa, entonces hay que tener muy en cuenta si se van a administrar ambos, tener en cuenta cuál es el efecto que buscamos. Acá, en esta imagen, solo para que miremos cómo es que se da el mecanismo de acción de ellos. Recuerden que los que inhiben la MAO-E, la selegilina y rosagilina, y los que inhiben la CON, la entacapona, que hace que el paciente pues haga su mecanismo de acción aquí, la dopamina, y se pueda liberar más fácilmente. Bueno, recuerden que en la imagen les mostraba que no solo la dopamina influía, también se influye la acetilcolina. Cuando un paciente tiene Parkinson, también la acetilcolina no es que pase a un segundo plano, pero también tiene un efecto importante. Por eso es que al paciente también hay que darle este tipo de medicamentos que disminuyan la acción de la acetilcolina. Acá encontramos el biperideno y el triexifenidilo. Estos medicamentos tienen efectos pronunciados en los receptores muscarínicos del cuerpo estriado en los periféricos que hacen que disminuya la acetilcolina. Se consideran que son fármacos de segunda generación, ¿listo? No es que no estén indicados, pero lo primero que se indica son primero los de la dopamina y luego este tipo de medicamentos. Tienen reacciones adversas varias. Pueden disminuir la motilidad gástrica, serostomías, visión borrosa. Recuerden que inhiben los efectos en los receptores muscarínicos, entonces de allí vienen todas sus reacciones, estreñimiento, palpitaciones, hipertensión arterial, agitación, confusión. Es muy importante tener en cuenta precauciones en los pacientes hipertensos y con insuficiencia cardíaca. Bueno, acá vamos a ver otro medicamento que es la amantadina. La amantadina ayuda también a que se libere presinápticamente mejor la dopamina, pero resulta que ella no es muy usada como antiparkinsoniana. También hace parte como de segunda generación, porque tiene un efecto, listo, importante en la liberación endógena, pero también es muy usado como antiviral.
Bueno. Ya vimos estabilizantes del ánimo, perdón, primero anticonvulsivantes, estabilizantes del ánimo, antiparkinsonianos. Ahorita vamos a ver los medicamentos de este grupo, que son los ansiolíticos y los hipnóticos. Miren que todos ellos tienen una relación importante. Todos ellos, incluso en un paciente con psicosis o en un paciente con diferentes procesos de depresión, también son pacientes o son medicamentos, perdón, que toca buscar un manejo común entre ellos. Dentro de este grupo vamos a empezar hablando primero de las benzodiazepinas. Recuerden que las benzodiazepinas las vimos en el primer grupo de los anticonvulsivantes como de los de primer manejo en las crisis agudas. Entonces, las benzodiazepinas es importante observar que ellas tienen un receptor benzodiazepínico que hacen que se unan a esos receptores y así inhiban la activación de los neurotransmisores. Eso es lo que hacen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se unen acá a estos receptores, que sería el puntico rojo, para hacer que disminuyan los efectos de los neurotransmisores. Y así es que producen todo el proceso del sueño, como vamos a ver. Entonces, las benzodiazepinas se unen a ese receptor, como les expliqué anteriormente, se encuentran acoplados a ese complejo macromolecular. También hace que parte del receptor GABA y el canal cloro tengan un efecto acá importante, haciendo una hiperpolarización de la célula por ingreso de este anión. Resulta que existen dos receptores, benzodiazepínicos 1 y benzodiazepínicos 2. De acuerdo a la dosis con que se administren, van a tener su efecto. Entonces, cuando tienen efecto en el benzodiazepínico 1, tienen efectos ansiolíticos e hipnóticos. Y cuando tienen efectos en los benzodiazepínicos 2, tienen efectos en relajación muscular. Por eso es que son medicamentos que se usan también en crisis convulsivas, que se usan en procesos anestésicos, que se usan cuando queremos tener un paciente bajo sedación y relajación. Bueno, entonces, esos medicamentos tienen una clasificación. Pueden ser de larga vida media, de intermedia, de corta y de ultracorta. ¿A qué se viene esta clasificación? De acuerdo al tiempo de duración. Entonces, los que tienen una larga vida tienen mayor a 30 horas. Y acá encontramos el diazepam y el clobazam. Los que tienen intermedia, de 25 a 30 horas, acá tenemos el bromazepam. De la corta vida tenemos de 6 a 24 horas. Acá los que más se usan son alprazolam y lorazepam. Y los de menos de 6 horas, midazolam. Miren que cada vez ustedes encuentren estas clasificaciones, es importante que se la aprendan y que la conozcan y que interpreten entonces cuándo la vamos a usar. Entonces, si es ultra corta, por eso es que el midazolam es uno de los que más se usan en procesos anestésicos, listo, para poder que haga ese efecto o en crisis agudas que vamos a llevar. Miren el de corta vida, que de 6 a 24 horas. Por ejemplo, el alprazolam y el lorazepam es uno de los ansiolíticos que más se usan o que más se formulan en pacientes con alteraciones del sueño para conciliar el sueño. Entonces, su efectos que disminuyen la excitación celular, tienen una acción ansiolítica importante, anticonvulsivante, son miorrelajantes centrales, además tienen una acción sedante e hipnótica importante. Como tienen ese efecto, pues, ¿qué van a provocar en los vasos? Van a provocar una vasodilatación coronaria y por ende hipotensión. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante también que tengamos en cuenta estos cuidados de enfermería y también que a grandes dosis el paciente puede llevar a bloqueos neuromusculares, hipotensión sobre todo cuando se usan en vías intravenosas, ¿listo? Pero también no quiere decir que si el paciente no se tome un alprazolam para dormir, no, obviamente va a ser un efecto de vasodilatación y puede tener efectos en la presión, y eso es un cuidado importante cuando el paciente toma alprazolam y otros antihipertensivos, que tengan en cuenta de no tomárselos juntitos. Entonces, estos medicamentos pueden llevar dentro de sus reacciones adversas a somnolencia, obviamente, a fatiga, a mareo, a palpitaciones, a tener alteraciones importantes de confusión, pues son pacientes que pueden estar somnolentos, tener apnesia anterógrada por el efecto que tiene esta benzodiazepina, apneas, debilidades musculares e hipotensión. Bueno.
También dentro de estos ansiolíticos e hipnóticos encontramos la buspirona. La buspirona tiene un mecanismo de acción muy importante y es que es agonista serotoninérgico, particularmente del receptor 5-HT1 y ligeramente dopaminérgico. Recuerden que la serotonina, cuando es agonista y aumentamos serotonina, pues el paciente puede también tener un proceso de relajación. Incrementa los niveles sanguíneos del haloperidol y por eso es tan importante tenerlo y eh, no administrarlo conjuntamente. ¿Listo? Dentro de sus efectos, se usan en desórdenes de ansiedad generalizada que no responden a las benzodiazepinas, presenta una actividad ansiolítica y antidepresiva, sobre todo cuando ya lleva 2 semanas de tratamiento, carece de efectos relajantes, sedantes o anticonvulsivantes, y dentro de sus reacciones adversas es muy importante tener en cuenta que puede aumentar la presión arterial porque aumenta la serotonina, somnolencia, mareos, cefalea, nerviosismos, disturbios del sueño, también puede llevar a alteraciones importantes cardíacas como palpitaciones, excitación, convulsiones y reacciones psicóticas. Buspirona. Ahora hablemos del solpidem, soplicona y exoplicona. Estos medicamentos yo les tengo, como dirían, mucha fe, es uno de los que usaba con mi abuelo, que era la soplicona. Es un análogo de la benzodiazepina. Esos medicamentos tienen la capacidad de unirse a los receptores benzodiazepínicos 1, que recuerden que producen analgesia, y en menor proporción a los dos, desencadenando la hiperpolarización de las células, como vemos acá en la imagen. Son muy usados como ansiolíticos. Además de esto, como tienen este efecto, es muy importante tener en cuenta que les va a durar el efecto durante sus 24 horas y pueden, por tener ese efecto en las benzodiazepinas, también pueden tener efectos importantes que puedan llevar a conciliar el sueño fácilmente. Tienen o acortan el tiempo de latencia para el inicio del sueño, o sea, corto tiempo. Dentro de sus reacciones adversas pueden provocar mareo y somnolencia, pero les digo, ¿por qué les cuento lo de mi abuelo? Porque al darle otro ansiolítico a mi abuelo, él despertaba con mucha somnolencia durante el día, pero cuando se empezó con soplicona durante el día hacía su actividad, no se veía tan somnoliento, pero si había algo importante era el estreñimiento y la boca seca, que hay que cuidarles mucho a ellos. Cefalea, alteraciones visuales, amnesia y vértigo también pueden provocar. Bueno, flumacenil es un antagonista del receptor benzodiazepínico, por eso es uno de los medicamentos que se usan como antídoto en el grupo de las benzodiazepinas. Entonces, cuando el paciente lo tenemos hospitalizado, que tiene muchos efectos de benzodiazepina o está haciendo sintomatología de esta, en algunas ocasiones se usa el flumacenil como antídoto. Bueno. Entonces, con esto damos por terminado la clase del sistema nervioso central. Por favor, visualícelo, tomen sus apuntes, haga la comparación entre cada uno de los medicamentos. La siguiente semana estaré abriendo unos espacios de tutoría para aclararles dudas sobre este sistema. Un abrazo, que estén muy bien.